Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y seguimos generando este documento para tener una idea para los que estuvimos, recordar, de pronto darnos cuenta de algunos detalles que no supimos y para las nuevas generaciones que puedan tener este referente de lo que ha sido el desarrollo, el crecimiento, la evolución de la escena del rock, del metal, aquí en la ciudad de Cartago. Las personas que de una u otra manera han sido protagonistas, pioneros, referentes de todo este proceso. Y pues tengo la oportunidad de tener como invitado a alguien que casi que básicamente no necesita introducción. Aquí todo el mundo lo conoce, Alejandro Ardila. Este personaje, mis respetos, lo admiro mucho por su talento. El hombre realizador audiovisual, él es comunicador social, profesor, músico, mejor dicho. Tiene unos proyectos bastante interesantes en este momento, incluyendo unos procesos con inteligencia artificial, su podcast, que es bastante interesante. De paso, más tarde dejamos los enlaces para que conozcan un poco más. Y por supuesto, que es de lo que queremos hablar en esta charla, la importancia que tuvo en su proceso en la escena aquí en Cartago. Alejo, gracias por aceptar la invitación, hermano. Mike, qué chimba, parce, la invitación, qué chimba tenerlo entrevistándome, me parece brutal, parce, sobre todo en búsqueda de conocer esa historia olvidada de todo eso que pasó en la época de los 90 del rock. Por encima de todas las cosas que he hecho, creo que ese momento fue algo mágico y no sabíamos lo feliz que éramos en esa época haciendo rock y haciendo metal, parce. Entonces, parce, qué proyecto tan hermoso, todo muy bonito, como ya se lo he dicho antes, súper importante que se hagan estos registros para que las nuevas generaciones vean que la tienen muy fácil comparado con lo que nos tocó a nosotros. Y nada, muchísimas gracias, parce. Claro, ese conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos es importante, sobre todo, como vos decís, estas nuevas generaciones que tienen tanto recurso disponible que en nuestra época, por lo menos recordando mediados finales de los 80 que me tocó a mí, era bastante complejo. Me imagino que vos también en tu proceso, cuando llegaste aquí a Cartago, similar, todas las personas con las que hablamos tenemos eso en común, que recordamos con mucho cariño esa lucha que teníamos que llevar a cabo para poder hacer la música, para poder conocer, conseguir instrumentos, etc. Pero bueno, ya llegaremos a este punto. Primero que todo, Alejo, vos no sos de Cartago, ¿sí o no? No, yo soy de Bogotá. Perfecto. ¿Qué modelo sos vos? Yo soy modelo 82. 82. Entonces, ¿en qué momento en Bogotá te pega el bichito de la música, específicamente la música rock? Parce, yo me acuerdo que yo llegué a Cartago como el 89. Ahí estuve como un ciudadano normal, todavía no estaba infectado por la música. Y mis padres se separan en el 94. Cuando ellos se separan, yo tengo mi primer drama grande como ser humano. Y cuando ellos se separan, mi mamá se regresa con nosotros, con mi hermana y conmigo a Bogotá. Y en el colegio donde me metieron a estudiar, yo estaba en octavo, yo empezaba a ver clases de música y vi por primera vez una guitarra eléctrica que me pareció, no sé, como hoy en día ver un computador cuántico. Yo quedé como que, wow. ¿Te acordás qué modelo era? ¿Qué marca, modelo? Era una Ibáñez roja hermosísima. Era una Ibáñez roja que tenía un compañero que se llamaba Emilio. Me acuerdo mucho de Emilio porque me hacía bullying. Me eruptaba en la cara, pero como era estrato 6 el hijo de puta, olía a chocolate fino, olía hasta rico. Claro. Entonces, me acuerdo de eso, pero bueno, yo venía también como haciéndole contrabando a mi prima Ángela, que conseguía música así exclusiva, pero yo era un niño. Entonces cuando yo llegaba al colegio salía corriendo rápido a donde mi abuela, porque mi prima vivía con mi abuela, y yo recuerdo que yo compraba cassettes en blanco y le copiaba los cassettes originales o los
acetatos que ella tenía para llevármelos para la casa porque ella no los prestaba. Yo no sé por qué en esa época había como mucho cuidado con la música underground y la gente se sentía muy elitista y mi prima era una de esas, entonces yo le empezaba a sacar, no sé, el Big Ones de Aerosmith, el Nevermind de Nirvana, alcanzaba a llevarme 3, 4 canciones de afán y con eso empecé. Pero si quiero marcar un momento así, Mike, como que uno dice, uy, este fue el momento donde yo me traumaticé con la música. En mi lado creo que fue una vez que iba en la ruta acá en Bogotá para el colegio y escuché The Man Who Sold the World en el Unplugged de Nirvana. Uy, parce, o sea, yo era un niño y yo escuché eso y yo dije, qué es eso que está sonando? Estamos hablando entonces que 92 más o menos. 94, exactamente. 94. 94, okay. Yo escuché The Man Who Sold the World, Mike, y yo dije, parce, ¿qué es esto? ¿Esto cómo suena? O sea, desde mi ignorancia no sabía si era un acordeón, si era una flauta, pero para mí ese momento fue como impactante, hipnótico, como mágico, y luego me entero que es una guitarra eléctrica y llego al colegio y veo a mi amigo Emilio con una guitarra eléctrica y yo quiero, y mi prima tenía una guitarra, entonces nos vamos para allá y tenía una guitarra y la abrimos, tenía el estuche y la abrimos y recuerdo que no tenía cuerdas y mi prima pues tampoco era muy grande, mi prima me llevaba 2 años más y recuerdo claramente que nos fuimos a una ferretería y compramos 2 metros de nylon, lo templamos en una cuerda, o sea, nylon así, y lo templamos para poder tocar algo que era de Man Who Sold the World con una cuerda de nylon, parce. Claro. Wow. Teniendo en cuenta, pues, que ustedes están en Bogotá. Estamos en Bogotá, sí. Entonces, mediados de los 90 que ya... Yo estaba viviendo en Bogotá, yo viví en Bogotá del 90 al 98. En esa época yo trabajaba en un almacén de instrumentos musicales por ahí por el lago. En esa época eso estaba en un boom, en un florecimiento, que todos querían comprar el instrumento, que las partituras, que los temas, y era relativamente fácil conseguir estas cosas. Sí, no, pues la verdad, pues como que en mi familia mi mamá tocó guitarra, pero ella nunca me lo inculcó como llevarme a clases o explicarme eso, no. Creo que en mí el motor fue el dolor tan gigante que significó la separación de mis padres, porque a mí me dio re duro. Yo tenía 12 años cuando eso pasó y encontrar en la música como poder comunicar todo eso que yo no había podido decir, porque pues yo fui un chico muy tímido. Entonces, el poder encontrar en la música esa forma de expresión para mí fue una bendición, la verdad. Y ahí empieza como la guerra con todo. Yo recuerdo que nosotros duramos 1 año en Bogotá. Mi padre nos pide por favor retornar a Cartago. Y bueno, para resumir la historia, yo llego con todo ese pequeño conocimiento que sabía de música a Cartago, me siento afuera de la casa a tocar guitarra porque no aguantaba el calor. Ahí al frente empiezan a pasar amigos, niños de cuadra y me empiezan a ver a tocar guitarra. Nos empezamos a volver amigos y yo les empiezo a mostrar eso y se nos empieza a volver como una fiebre, como que ay, que usted tiene esta banda, que yo tengo esta otra, que chimba esta guitarra, que aquí está Franco, que en Franco venden guitarras y es que era otra época. Alejo, ¿esto es que 96 ya más o menos? Eso ya es como 95, 96, sí. Ok, listo. Pero espérate. Que es que todavía quiero mirar algo de lo que hay previo a esa llegada tuya aquí a Cartago. Bogotá, música. Pues, sí, yo recuerdo haber ido por primera vez a Bogotá en el 85 y a mí me impresionó mucho la calle 19 en esa época. Estaban todas las casetas de música donde vos conseguías vinilos de todo tipo de música, pastas originales de metal, de heavy, incluso hasta de salsa, todo tipo de música. La tienda de la Rocola, toda esa cultura del rock a mí me impactó tanto. Incluso el primer bar de rock al que yo fui estaba ya en Bogotá, se llama Iron Speed ahí por Palermo. Vos teniendo ese primer impacto con la música por parte de los discos que te llegaban, que grababas los pedacitos, el instrumento, esa etapa de desarrollo, ¿cómo fue? Vos con el instrumento, el desarrollo y la música que estabas escuchando en esa época previa a llegar acá, ¿qué pasó allí en detalle? Bueno, yo empecé a escuchar
o sea, bandas así que me metieron, o sea, yo soy un ferviente fan desde que era niño, antes de estar... O sea, es que una cosa es ser consumidor de música y otra cosa es ya ver que uno puede ser productor. O sea, productores, voy a tocar guitarra, quiero presentarme, pero como consumidor, indudablemente yo venía muy marcado por Guns N' Roses. Recuerdo que llamaba yo a Radioactiva a pedir que me pusieran Don't You No Cry. Así, o sea, no sabía inglés, no tenía ni idea. Sí. El Big Ones de Aerosmith me traumatizó, o sea, me pareció una cosa loquísima. Claro. Y por la separación de mis padres me conecté ineludiblemente con el Nevermind. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo todo lo tenía, o sea, yo llegaba en el Nevermind, empieza Smell Like Teen Spirit, Come As You Are, Breathe y creo que Lithium, y yo no alcanzaba a grabar sino hasta Lithium. Entonces yo cuando ponía ese cassette, pues le daba vueltas y le daba vueltas. Yo empecé a escuchar, llegué a Cartago y empecé a escuchar bandas como Green Day, Metallica, y la música metal pesada me parecía de locos. Entonces yo decía, no, Foo Fighters, sobre todo Foo Fighters. Foo Fighters me encantó y empecé a escucharlo y en mi caso fue que yo tengo una facilidad para sacar las canciones a oído. Yo me sentí una vez, hice un do y escuché Big Me de Foo Fighters y yo dije, ay, suena lo mismo. Y empecé así muy intuitivamente a sacar las notas y dije, ay, yo tengo... O sea, fue algo como muy, como que, ay, la saqué. Y para mí fue como que chévere, se me daba muy fácil. O sea, no tenía que esforzarme por entender cuáles eran las notas y por componer cosas nuevas, canciones, pero para mí, como se daba tan normal, yo pensé que todo el mundo era igual. Entonces, yo creo que ya de viejo me di cuenta que yo tenía eso. Lo que pasa es que eran otros tiempos, Mike, ¿cierto? Entonces, no es como ahora que uno monta un proyecto y tiene todas las posibilidades al alcance de la mano, sino que, listo, con los chicos que pasan al frente nos empezamos a traumatizar tanto que dijimos, listo, montemos una banda. Y la primer banda que montamos nosotros fue con los Mellizos de la Perrada Andrés, con Dani, con David, y con Alfredo Miranda montamos Hombre Sordo, que era una banda de grunge donde tratábamos de ser un Nirvana, parce. Eso fue como lo primero que montamos. Muy hueputa. Creo que no hay una manera decente de decirlo. Muy hueputa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, hoy en día, si tú quieres ser músico... y quieres desarrollar tu talento, ejemplo, si yo quiero ser guitarrista eléctrico, pues busco en cualquier almacén, en Mercado Libre, en Facebook, 200,000 pesos, 300, 500, tú ya tienes una guitarra eléctrica para practicar. Sí, en esa época no había ni tiendas, solo estaba Franco y no habían amigos aquí, o sea, no había quien pedirle prestado. Entonces, cuando llegaba un instrumento a Cartago, parce, eso era como una odisea. Y el que tenía un instrumento muy brutal no lo prestaba porque eran los metachos. Claro. Yo me acuerdo de Mauricio de Melting Flesh y todo eso. Y claro, como era tan difícil y sobre todo tan costoso en esa época para alguien que, pues yo soy de estrato 1, 2, yo vengo ahí dándole duro a la guerra, poder encontrar... No creas, ahí estamos todos montados. No, claro, vos trabajás, haces vaca, no sé, lo que sea, para poder comprarte una Ibáñez que tiene un precio grandotote. Tú no se la vas a prestar al primer mocoso que aparece. Entonces, lo primero que yo tuve, recuerdo, fue que le pedí a mi papá de cumpleaños o de Navidad una guitarra acústica. Pero pues empezamos a ensayar... Ya estando aquí en Cartago. Sí, eso fue en Cartago. O sea que vos llegaste aquí sin instrumento, básicamente. Exacto, sí. Con una acústica que compré en Franco, pero acústica, listo. ¿Cuál es la guitarra acústica más barata que tiene? Esa, démela. De esas que tienen una acción que vos solamente cuando pisas ya cambia la nota 3 veces, 3 medios tonos. Parce, y que se rompía una cuerda y no es, voy a cambiar el encordado. No, se dañaba una cuerda
y usted iba a buscar el alicate para remendar la cuerda hasta que ya no daba. Sí. Hasta sacarle a tope pues lo más que se podía. Entonces yo recuerdo que un amigo, creo que fue David Correa, vendió una Samick que tenía una vez y la estaba vendiendo muy barata, como decir hoy que la vendieran 200,000 pesos. Y yo fui a rogarle a mi papá que necesitaba una guitarra eléctrica y después de hacer muchas negociaciones la conseguí. Una vez nosotros tenemos las guitarras, es empezar a tocar, es convencer a los papás de los amigos que también les... O sea, estamos hablando que yo tenía, no sé, 16, 17 años, no trabajaba, lo único que hacía era estudiar y llegaba a estudiar a componer porque yo no hacía tareas. A mí nunca me gustaba hacer tareas. ¿Sí o no? El combo de hombre sordo. ¿Cómo, Mike? Estamos hablando del combo de hombre sordo. Sí, en estos momentos estamos en hombre sordo. El hecho fue que con muchas negociaciones nosotros logramos como montar ensayadero con hombre sordo y empezamos a tocar y a montar unas canciones. Parce, ¿dónde tenían el ensayadero? Era en la casa de los mellizos, parce. En el garaje de la casa de los mellizos, ellos tenían una casa muy grande y allá hacíamos bulla. Una completa ignorancia. O sea, una cosa es aprender a tocar guitarra y otra cosa es montar una banda. Claro. Déjame te pregunto algo. No sé si a ustedes les pasó. Eso fue algo que me pasó a mí también empezando. Que todo el mundo se montaba en lo que hacía el guitarrista. En vez de montarse en lo que hacía el baterista. Que es lo que normalmente se hace, ¿no? ¿No les pasó eso? Pues sí, no, eso y muchas cosas. O sea, yo me acuerdo que era muy complicado. Era muy complicado para mí porque yo tengo una obsesión porque todo salga bien. Entonces había momentos donde yo les decía, sálganse, yo monto la batería, bajo las guitarras y cuando ya esté todo listo, ustedes entran. Lo otro era, parce, pues que si te iban a apoyar te compraban guitarra de amplificador, pero no era un Marshall gigante, o sea, te compraban un Panther Honor, el que comprabas en Pereira y que lo traías con mucho esfuerzo y que llegabas a ensayar, pero si tú montas una banda, tú tienes que tener un montón de conocimientos extra para que eso florezca, porque finalmente una banda es una empresa. Entonces, si tú no tienes eso claro, pues simplemente vas a desarrollar un talento y lo vas a mejorar, pero no va a pasar nada. Y creo que ese ha sido, desde mi punto de vista, uno de los grandes frenos que tuvimos nosotros como banda, ¿cierto? Porque... O sea, y no fue un problema así que diga, uy, que estos manes tan problemáticos, no, sino que nadie sabía. O sea, tú le preguntabas a alguien y el conocimiento era muy complicado. O sea, el solo hecho de conocer bandas era muy complicado. Yo recuerdo que cuando empezó a llegar a internet, póngale cuidado a esta historia, Mike, David Correa fue el primero que tuvo computador e internet en Cartago y era telefónico. Y cuando David empezó a tener eso, salió después otra innovación que eran los quemadores de CD. David Correa tuvo uno de los primeros quemadores de CD en Cartago y llegaba como si fuera el dealer, un narco. Llegaba diciendo, parce, el patrón. Estoy bajando canciones a 10,000 pesos la canción. Usted verá. Ah, qué Biblia. Claro, porque usted tenía las canciones en cassette que sonaban con el comentario del locutor de Radioactiva que decían, bueno, y a continuación vamos a escuchar Foo Fighters con eso, y la canción ya había empezado. Tener la canción entera era un lujo. Entonces yo me acuerdo que yo le pasaba a David Correa la lista de canciones y él la recibía y la miraba y decía, listo, parce, como son tantas, se la entregó en 15 días. Entonces se demoraba 15 días bajando 6 canciones, un ejemplo. Claro, me imagino esa por internet telefónica y todo eso. No, era muy complicado. Y era una época, o sea, yo cuando miro la época de Hombre Sordo era una época demasiado grunge, porque habían otras bandas que también eran muy grunge. Y cuando hablo de grunge era un movimiento inmerso en el alcohol, en las drogas, en las familias fragmentadas, en mucha violencia. De Cartago, porque Cartago siempre ha sido un pueblo muy agresivo y nosotros de una u otra manera tratábamos o sea, yo trataba como de aislarme de eso.
Como yo Yo tuve diría que en amigos... Cartago la peor época ha sido la década de los 90. Uy, Hacia no. finales de los 90 la cosa empezó como a calmarse por X y motivos que en este momento no vale la pena mencionar, pero esos 90 fueron terribles, fueron muy, muy, muy complejos. Sí, y sobre todo un ejemplo, Mike. Yo llegué de Bogotá de un colegio estrato 5 y por calendario terminé en el académico. En el académico habían 5 onces y yo terminé en Sí, 11.5, que era donde estaban mis compañeros y yo tenía compañeros que, parce, que eran ladrones, que eran vendedores de droga y uno era amigo de ellos y ellos lo querían a uno. Pero, sí, sí, o sí, sea, claro. nosotros salimos bien de milagro, de amor a la música, de tener Calentura. Sí, algo ahí fuerte. Y digo salimos bien porque, digamos, yo no estoy exento del consumo de drogas. Yo tuve ahí un episodio fuerte y no vamos a hablar de eso, pero tener la posibilidad de decir que uno estuvo metido en las drogas y que uno sale y que uno hoy en día está completamente limpio y que uno es productor, que uno tiene varias cosas, uno dice, o sea, sin alardearle a nadie más que a uno mismo, es decir, la lograste. O sea, por ese lado yo digo claro, gol. claro. Eh, con Hombre Sordo fue muy chévere porque con Mercado tenía una banda que se llamaba RAE, que era con Leandro y con Uchima. Yo no sé por qué se empezó a generar una rivalidad de bandas muy parecida No jodas. a la rivalidad de bandas como Pearl Jam, Nirvana. Oh, Entonces no nosotros, o jodas. sea, literal copiamos todo el modelo y habían rumores y había un montón de cosas, pero yo decía, ¿qué es esta? O sea, era muy raro. Y recuerdo que en la época de Hombre Sordo eran muy populares, yo no sé si algún otro invitado te lo ha dicho, pero eran muy populares los rock al patio. Entonces los rock al Eso no era ahí patio, en la Casa de la Cultura. no, los rock al patio eran los conciertos que se armaban en la casa de cualquiera que tuviera espacio en Oh, la ok. casa. Vale, vale, vale. Ah, parce, vamos a armar toque. Entonces uno llevaba la batería, otro llevaba los ampletos, otro convocaba a la gente y terminaba todo el mundo allá. Era re underground, un rock al patio. Y así que fue. Esa escena fue muy brutal. Yo recuerdo mucho esa época que usted llegaba y levantaba así la caja de Moscatel, saludaba al de al frente y el de al frente levantaba otra caja de Moscatel, ¡oe! Y el otro, ¡oe! Yo Claro. creo que esa era una época muy oscura porque no había mucha información y, y los pocos que llegamos a encontrar información desde el ego nos crecíamos, ¿no? Nos sentíamos como que, Mm, ah, papá, es que yo traigo música de Seattle, es que yo tengo una banda de Canadá y uno se sentía, o sea, éramos muy maduros, éramos unos niños. claro, claro, claro. Qué curioso porque eh, cuando nosotros empezamos a mediados del 85, finalizando el 87, con este deseo de hacer música, después que yo me voy para Bogotá ya empezamos a traer cosas también de Bogotá. Esa primera década, en la primera parte de la década de los 90, aquí en Cartago era muy complejo, pero uno venía con el ánimo de compartir con todo el mundo. Y aquí trajimos cosas que un montón de gente sacó, partituras, traíamos métodos, compartíamos información que yo aprendía allá en Bogotá. Había como una buena camaradería en ese entonces. El asunto es que yo me desligo de este cuento alrededor del 98. Me desligo de todo esto y le pierdo el hilo. Entonces no me daba cuenta de lo que vos me estás contando, de ese ambiente que se empieza a generar, de esa especie de rivalidad y esos egos, esas cosas, porque antes de eso, desde la perspectiva de lo que yo alcanzaba a ver, no lo veíamos. Eso no lo veíamos. Qué curioso esa parte. Y Alejo, ¿cuánto tiempo con Hombre Sordo? con Hombre Sordo estuvimos como desde el 94 por ahí hasta el 2000. O sea, Eh, 6 años. Más o menos, sí. Y lo que dices, los refuerzos, yo creo que, o sea, yo creo que sí había camaradería, pero muchos no habíamos salido o sea, yo que venía de Bogotá, en ese momento que empecé a crecer, era todavía muy inmaduro y creo que Ok. muchos de nosotros, como no teníamos la posibilidad de viajar y cuando tú viajas la cabeza se te hace así, te vuelves humilde y empiezas empiezas a entender el valor de lo que es compartir lo que sabes con las demás personas por bienestar de todos. Eso Sí. pasaba entre la banda, pero entre los otros era raro.
O sea, El no conocimiento había... es de lo único es la única cosa que vos puedes compartir y no perdés, sino que ganás más al compartir. Sí, 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 claro, ¿no? Total. Yo recuerdo, es que era muy complicado, o sea, un ensayo de nosotros era planearlo una semana antes y el día anterior era mirar quién me iba a prestar la guitarra si yo no tenía o quién me prestaba un cable y si esa persona ya no me quería prestar el instrumento porque yo se lo devolví con un golpe o yo no sé qué, era muy complicado. Con Hombre Sordo yo tengo que resaltar que fue muy brutal, que llegamos a tocar en el festival Viva 98, tocamos ante 2000 personas en Pereira. Y fue brutal. En esa época yo recuerdo que Luis Victoria me invitaba a Versabe, se llamaba la banda, Versabe, una banda de rock que Luis montó. También tocamos en Y el Fernando. Festival Vida 98. Fue una época muy bonita. Creo que Hombre Sordo se empieza a acabar cuando ya todos vamos a ir a la universidad. Cuando Por como cuestión de que tiempo. sí, sí, como que, ok, como que los papás estaban ya empezando a dar cuentas que habían cositas de drogas, como que bueno, ya le han metido mucha cosa a esto y como que a los mellizos creo que los dejaron, o sea, de apoyar o algo así, o creo que con la excusa de la universidad se fueron disolviendo las cosas, creo que fue hasta como por chicas, bueno, no me acuerdo, pero con Hombre Sordo pasa eso. Yo recuerdo que en esa época cuando se empieza a acabar Hombre Sordo, eh, yo quedo con una novia, mi primer gran novia que fue Paola Botero, y con Paola estuve 2 años y creo que Paola es muy importante en la historia de la música porque cuando Paola y yo terminamos, era la primera vez que yo sentía que estaba enamorado y fue mi primer gran despecho y a mí eso me dio muy duro. Y como me dio muy duro el despecho, yo estaba sintiendo cosas que no había sentido antes y en ese momento fue como mi escalón para pasar del rock al metal, porque cuando yo iba a escuchar como las mismas canciones que yo venía escuchando, pues como que ya no me sabían a nada, porque yo ya sentía más cosas y recuerdo que esa época fue horrible. Estamos hablando de que fue despecho, peleas en mi casa con mis papás, borracheras mías. Y yo recuerdo que el día que yo colapsé, póngale cuidado a esta historia, Mike, que usted no me va a creer. Yo me fui y le hice al frente de la casa a Paola una carta con palitos del parque ahí donde está, del Parque del Prado, algo como Claro. perdóname, nunca te voy a Sí, olvidar. me imagino. Y Ajá. me subí a un árbol, dizque a dormir. Wow. No me creas, El pero hecho fue que cuando yo ya me di cuenta que si me iba a dormir en el árbol me iba a matar, entonces yo me bajé, yo cargaba media garrafa de aguardiente en el bolsillo y me fui a dormir al Parque de Bolívar. Cuando yo me voy a dormir al Parque de Bolívar, me despierta un indigente que estaba durmiendo al frente que se para y se baja los pantalones para hacer popó. En ese punto yo dije, a ver, peleé con mi familia. Estoy durmiendo en wow. la calle, me echó mi novia, no quiero verme con un poco de peleas ahí que yo ya ni me acuerdo, pero yo dije, ¿yo qué voy a hacer? O sea, estoy mal. Entonces recuerdo que Podías haber escrito un tango, un blues o no, unos no, temas no, de no, grunge. lo que sea, o sea, tenía, o sea, me valía verga la vida, o sea, me valía verga mi Claro. vida, pero no a matarme, sino qué vida tan gonorrea la que tengo, o sea, rebelde, adolescente, mal. Entonces yo Parce. recuerdo que tenía un amigo que iba a los ensayos de Hombre Sordo que se llamaba Alex y Alex trabajaba como empacador de productos en un supermercado de la Séptima. Entonces yo dije, uy, parce, este man me va a salvar y yo me paro del Parque de Bolívar, voy hasta donde el man está, le muevo la mano y el man me mira y me ve la cara de vuelto mierda y me dice, uy, marica, ¿qué le pasó? Y le dije, parce, usted me puede prestar su casa para dormir. Y el man me entregó las llaves de la casa, yo fui hasta la No casa jodas. y me eché Wow. a dormir. Entonces, cuando el man llega por la noche, el man me dice qué le pasó. Entonces, yo le conté todo el rollo y él y yo empezamos a tejer una hermandad que ha durado hasta ahora porque nos Ok. empezamos a volver muy amigos y empezamos ahí en la casa de él como a componer cosas. Y esa es la semilla ¿El de hombre tenía Flama. algún instrumento? ¿Cómo?
Él tenía instrumento. Sí, en esa época ya teníamos guitarras eléctricas y acústicas y ahí empezamos a tocar y, bueno, no, mentiras, teníamos guitarras acústicas, recordando acá. Y ahí en la casa de Alex empezamos a tocar guitarra y a montar temas. Y yo recuerdo una vez que Alex aparece con un cassette que decía Children of Bodom. Y cuando el man pone ese cassette era el Hate Breeder. Y empezamos a escuchar ese álbum y yo quedé como que, uy, ¿qué es eso? Te cayeron los pantalones. Yo dije, eso es lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Claro. Eso es lo que yo quiero hacer. Y ese es el principio de Flama, donde nos empezamos a dar cuenta de que nos gusta el metal. Ahí ya nos habíamos conectado con bandas como, bueno, Metallica, más fuerte, con los trabajos pesados, con Rata Blanca. Empezamos a conectarnos con mucho Eurometal, con Labyrinth, con Luca Turilli, con, bueno, un montón de bandas bien pesadas. O sea que ese es el nacimiento de Flama como banda. El nacimiento de Flama técnicamente se dio por una relación que yo terminé con una chica, sí, claro. ¿Estamos hablando de qué año, parce? Parce, eso fue en el 2000 más o menos, del 98 al 2000, yo no me acuerdo bien. Y lo bonito de eso es que como, yo me acuerdo que como el despecho a mí me dio muy duro, pues yo no hacía sino tocar guitarra y tú cuando tocas tanta guitarra empiezas a subir de nivel. Yo conocí a Jason Becker y yo quedé aterrado cuando este man hace los arpegios de Serrana. Conocimos a Steve Vai. Con Marty Friedman. Friedman, Cacophony. Yo decía, ¡jue puta! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tocar así de brutal? Entonces, tocando la guitarra con una mano y jugando y con la otra con el yo-yo. Yo decía, marica, ¿qué es eso? Sí. O sea, porque acá en Cartago hay tanto vicioso, tanto man en rumba y todo eso y no se dedican al arte, me enojaba mucho. Entonces nosotros nos consagramos a tocar mucho guitarra. Alex más que yo, recuerdo. Y ahí empezamos. Y recuerdo que él me dijo, parce, allá hay un amigo, allí en el Parque Lineal hay un amigo y ese man tiene un piano. Pues digámosle que aprenda a tocar piano y que se vuelva a tocar. Y le dijimos al man, a Pipe, usted que tiene un piano, ¿por qué no aprende a tocar? Y se mete el man, bueno. Así, o sea, yo recuerdo eso. Parce, como que Felipe viene desde esa época entonces tocando el piano. Sí, él empezó a tocar piano porque Alex le dijo, parce, con Ardila estamos montando una banda y necesitamos que toque el piano. ¿Quiere? El man dice que, bueno. Felipe, el que está ahorita con Adaya y sí, Pipe. Parce, que mis respetos con ese man, hermano. No más el sábado los vimos tocando. Es muy loco, si tú te das cuenta porque, o sea, prácticamente le dijimos está Pipe y Juan. No sé si Alex le habrá dicho a Juan también o se dijo, venga, aquí en esta casa que hay un piano, porque no alguien aprende y toca con nosotros. No sé cómo habrá sido, pero parce, Pipe dijo que sí y Pipe empezó como a decir, bueno, y empieza a tocar y también se empieza a volver bueno. Entonces, muy bueno el hombre, muy bueno. Mis respetos con el hombre, toca muy bacano, parce. Sí, parce. Entonces nosotros empezamos a buscar baterista. Parce, no habían baterías, no había baterista. Yo recuerdo que en Hombre Sordo, inclusive, yo creo que debo tener una foto por ahí, yo con unos tubos que tenía mi papá en el taller y con unos platillos que compré en Franco, armé una batería con doble pedal. De los platillos de banda de guerra. Con los platillos de banda de guerra. O sea, en esa época era la única batería con platillos que había en la escena grunge porque nadie más tenía. Pero parce, esa batería me duró 15 días. La Metal Miseria solo había sido finales de los 80, principios de los 90. Ya ahora veo que la cosa se extendió más allá. No, claro, era horrible. Y cuando nosotros empezamos con Flama, yo recuerdo que creo que era que no teníamos nada. Alex se acuerda mejor. Wow. Pero me acuerdo que teníamos ya amigos que sí tenían instrumentos. Era otra vez. Con Hombre Sordo era muy hijo de puta, con Flama era muy gonorrea. Porque teníamos bicicleta. Entonces, ensayar con lo que era Flama o con lo que empezamos a hacer era decir, listo, tal día vamos a ensayar y un día antes nos tocaba irnos en bicicleta a buscar el que nos prestaba la guitarra, a buscar el que nos prestaba el amplificador y todo lo llevamos en bicicleta, Alex y yo, a donde fuéramos a ensayar.
Entonces el día anterior era monte todos los equipos para ensayar o deje todo listo, pero usted un día de estar volteando en cicla con amplificadores, guitarras Claro, y llega ojo, un hecho mierda. usted queda mamado, entonces usted se iba a dormir Claro. juiciosito para descansar, para levantarse al día siguiente y poder ensayar 2, 3 horas lo que usted quería ensayar. Si encontraba baterista, si encontraba bajista, o sea, Cantante. era un caos que uno decía, ¿a quién le digo que sea baterista si no tengo más amigos? Parce, espérate, te interrumpo, discúlpame. ¿En ese momento ustedes están tocando covers o ya están escribiendo la música de la que me dijiste que influenciado por toda esta situación que venías viviendo y los nuevos estilos que estabas escuchando? Parce, en esa época estábamos tocando covers y yo creo que ya estábamos empezando a tocar, a componer algunas canciones propias. Esa época, esa transición entre Hombre Sordo y Flama fue muy rara, porque usted viene del grunge al metal, y si usted desde el grunge viene con ego, cuando usted entra al metal, eso es como que se alborota más el ego porque, oh, ya sé tocar mucha guitarra, pero estás dentro de un pueblo y eres un niño que realmente no sabe nada de la vida. Sí, sí, sí. Entonces, El efecto Dunning-Kruger, ¿no? sí, claro. Y nosotros, yo me acuerdo que llegamos a montar covers de Vicente Fernández, montamos en Tu Pelo en guitarra. Yo no sé si Alex tiene esa grabación, entonces montamos en Tu Pelo y le montamos batería, Alex sacó todos los arreglos de la guitarra, montamos covers de Kraken, de Rata Blanca, hacíamos conciertos en el Parque Lineal y ya empezar a tocar los temas propios fue algo que se dio porque Alex empezó a componer. Alex empezó a componer la primera canción que puso sobre la mesa fue El Día de su Muerte, y Sin Ti, de Flama, recuerdo. Pero De hecho, yo lo primero que vi de ustedes fue el día de su muerte. El el video. Que yo estaba recién llegado a los Estados Unidos, entonces tipo 2006 más o menos, que Flama, que no sé qué, que Flama, bla, bla, y que este man, y que el video, y mira, qué chévere, tales. Cuchuco fue el que me hablaba mucho de ustedes. Eso fue muy chévere, pero te la pongo. Nosotros con Alex nos quedamos ahí en la casa, empezamos a tocar, a hacer unos covers y llegamos a un punto donde dijimos, no, marica, hay que grabar. Hay que grabar. Entonces, por esa época, mi papá recibió un dinero. Estamos hablando de 1999, exactamente. Mi papá recibió una época y me dijo, ¿qué computador quiere? Entonces yo me acuerdo que en esa época, 1999, mi papá se consiguió pues un computador ahí que compramos en Cartago mismo, como por 3 millones de pesos. Es como si hoy en día usted le metiera 10 millones a un computador. Sí, claro. Y yo Disparaba recuerdo, misiles y todo. y yo recuerdo que la gente que veía el computador se asombraba. Usted no me va a creer, porque cuando usted le daba doble clic a una carpeta, la carpeta abría de una. Oh, claro. Y en esa época que a usted un computador, Sí, sí, sí. la carpeta le abriera de una, era como que, uy, Qué ese velocidad, computador es claro. muy bueno. Sí, 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 sí. Entonces, eso es muy charro, porque hoy en día tú ves que las nuevas generaciones tienen smartphone, portátil, tablet, y con todas esas herramientas, pues ya no hay la creación artística que había en esa época, como que no funcionaba. Entonces, yo recibo el computador y yo digo, uy, qué poder. Y en mi cabeza lo que pienso es, pues si yo pienso esto, alguien más ya lo habrá hecho. Y es que con un computador uno puede grabar música. Y empiezo a buscar por internet y me di con un programa que se llamaba N-Track Studio. N-Track Studio, o después creo que fue el Cool Edit, pues ellos vendían unos demos. Ellos regalaban el demo para que tú lo descargaras gratis, pero el demo traía unas restricciones, es que tú no podías volver a grabar en el mismo canal otra vez. Entonces yo recuerdo que todas las sesiones de las canciones que nosotros empezamos a grabar eran en diagonal, porque si teníamos que hacer una toma teníamos que habilitar el canal de abajo. No, una locura. Pero póngale cuidado que cuando llega ese computador, el computador llegó con un micrófono de mesa Genius, ¿se acuerda? De esos de palito. De esos de palito blanco. Parce, yo con el Panther que tenía
Y con un micrófono Genius, pues yo se lo puse ahí y ya. Estos personajes. O sea, con eso grabamos porque era lo que había y nos Qué encerramos. recursivatario, puta. Nos encerramos Alex y yo a grabar en ese estudio. Pero póngale cuidado que es que mi papá tenía el computador. O sea, mi papá compró el computador no para decirle, tome Alejandro, tome el computador. No, el papá dijo, pues yo tengo que trabajar, yo uso el computador y cuando yo no estoy usando el computador, pues usted lo Ahí utiliza. lo tiene. Pero entonces, ¿qué pasa? Que mi papá trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 8 a 6. Wow. Entonces yo me acuerdo claramente que iban saliendo los trabajadores de mi papá a las 6 y nosotros íbamos llegando con la guitarrita, con la merienda, porque claro, nosotros grabamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, nosotros... Pero, Miguel, le estoy diciendo, pasamos años haciendo eso. O sea, años era cómo se graba, listo, y ahora la batería. Entonces descubrimos las baterías haciendo MIDI. escuela, parce. No, claro, pero, o sea, no había otra posibilidad. Y Sí, no, claro. Alex y yo no decimos nuestra pasión. Alex y yo decimos, parce, esa enfermedad que teníamos por poder lograr eso, esa obsesión, era que Alex tocaba y yo empezaba a aprender cómo es que se graba. Entonces, Esa flama interna que los quemaba y los movía. claro, ese es el demo de Flama. El demo de Flama suena raro porque fue grabado con un micrófono Genius, parce. Entonces yo me acuerdo que en una de esas mi papá iba mucho al casino y mi papá me va diciendo, me llamó y me dijo, me gané $1.000.000 en el casino, ja. Y yo, felicitaciones, colgaba y yo seguía grabando. Y el mismo día me vuelve a llamar y me dice, oiga, me acabo de ganar un VCD o un DVD, ¿lo quiere? Y yo, bueno, Pito, gracias. Hágale. Entonces, cuando llega el famoso DVD, era esos DVDs que traía karaoke. Oh, Entonces, cuando yo veo que ese aparato tiene entrada de micrófono y atrás le veo 2 salidas y yo le digo, ¿y si yo le conecto esto al computador, será que puedo usar otro micrófono? Porque yo no sabía que existían las tarjetas de sonido. En esa época era Sound Blaster o algo así. Pero me Sí, pregunté Sound Blaster. eso. Y cuando yo conecto este DVD por la entrada de micrófono al computador atrás y yo digo, sí, sonido, y yo veo que suena, yo miro a Alex y le digo, podemos usar un mejor micrófono. Parce, y con eso fue que sacamos las siguientes canciones. O sea, era una total necesidad de registrar lo que estábamos haciendo. claro. Y que no teníamos dinero y que nadie nos iba a pagar y que nosotros ya nos estábamos dando cuenta que funcionaba y que sacamos eso. O sea, el primer demo de Flama técnicamente es una obra de arte porque solucionamos con un micrófono Genius y después con lo poquito que teníamos. Es una época que yo digo, si eso no hubiera pasado en mi vida, yo no soy la persona que hubiera sido en el momento, porque me di cuenta que con disciplina, con sacrificio y sobre todo con amor a lo que uno quiere sacar adelante, pues eso sale. En todo este proceso tuyo, la formación musical es netamente empírica. Parce, ¿O hay momentos en los que vos tomas clases, tenés algún tipo de formación? vea, ya más una cuando educación formal. Cuando yo estaba en el académico, a mí un amigo que se llamaba Elkin Ramírez me dijo, vea, esto es do, esto es re, esto es fa, esto es sol. Me mostró cómo eran los acordes y yo me senté a hacer mucho cejilla, porque cejilla, o sea, lo que determina si tú vas a hacer, a tocar guitarra o no, es cuando llegas a hacer la cejilla. Y el 100% de las, bueno, el 100 no. Bueno, o de pronto sí, el 100% de las personas que termina por dejar la guitarra, yo creo es cuando llegan a la cejilla, porque la cejilla ya requiere que tú pongas bien el dedo y que le dediques tiempo. Cuando yo descubro eso, yo me acuerdo que yo iba a los cafés internet a bajar tablaturas y a ver muchos tutoriales. Yo Vos creo que utilizaste tomé el algunas Guitar Pro, me imagino, clases. a tope. Creo que tomé algunas clases con Roland, con Victoria, creo que también tomé algunas clases, pero nunca he sido ¿Con Juan Carlos o con Luis Fernando? con Luis Fernando. Oh, ok. Creo que Luis Fernando se acordaría más de eso. Yo no recuerdo bien exactamente. Lo que sí recuerdo bien es que
con los amigos que sabían. Yo le decía, uy, venga, ¿qué es ese acorde? Explíqueme. Uy, venga, ¿qué es esto? Y uno miraba en los videos cómo ponían la mano y literal, o sea, lo que pasa es que ahora hay muchas formas de distraerse, pero en esa época uno llegaba del colegio, tiraba la maleta y agarraba la guitarra y hasta que la mamá le diera un chancletazo a uno en la cabeza para que ya se durmiera. Hágale, se te Entonces, podía ir todo el resto de día y noche. claro, claro. Y aparte, si tú tocabas guitarra, eras popular entre las chicas, entonces le daba uno más duro. Era muy brutal. Yo creo que ambas épocas, tanto Flama como Hombre Sordo, son brutalísimas. Pero hoy en día veo que yo por lo menos dejé de ser pueblerino solo hasta que salí de Cartago. Creo que lo más importante cuando uno tiene un proyecto musical es entender que si uno lo quiere escalar a las grandes ligas, uno lo tiene que ver como una empresa para que realmente pueda uno acelerar el proceso. Yo creo que uno a veces deja a integrantes de la banda, así no funcionen, por amistad. Y creo que ese es un gran error que uno comete, porque una cosa es la amistad y otra cosa es la banda. Y cuando tú revisas, no sé, proyectos como Metallica o como Iron Maiden, donde hasta que no estuviesen los miembros que entendían el proyecto, pues cambiaron un montón de integrantes, no funciona el proyecto. Entonces creo que a uno le faltaba, como se dice, calle, a uno le faltaba mundo, a uno le faltaba humildad, le faltaba colaboración para que todo eso se diese. Y a pesar de todo eso, sin tener todas las herramientas que tenemos hoy en día, pues parce, se lograron hacer cosas brutales. El proceso de Flama, ¿en qué momento para? Es decir, yo sé que por ahí hay unas cosas que se están retomando en una cosita ahí, cocinándose en bajito, como dicen por ahí, pero casi que oficialmente el proceso de Flama, ¿en qué punto dirías vos que la banda como que tuvo su paro acá, parce, y hasta ahí quedó la cosa? Flama es la banda de mi vida. Con Flama tú no consigues integrantes, sino como venimos desde tan abajo, desde tan niños, se convierten como en hermanos. Pero se convierte también en un gueto donde si tú no le aportas, eso no crece. Entonces yo recuerdo que con Flama hicimos videos, hicimos grabaciones y éramos muy dedicados por trabajar y conseguir ya instrumentos de verdad y por ensayar cada 8 días mucho. Pero con Flama pasó algo y es que nadie tenía visión. O sea, todos queríamos tocar, ser muy buenos integrantes en la banda, pero nadie tenía la visión de cómo sacar el proyecto ni cómo comercializarlo. Y creo que los músicos tenemos ese problema, que el ego en algún momento nos dice, o por lo menos en esa época yo no sé por qué sentía que alguien nos iba a descubrir y que se iba a encargar de toda esa parte comercial, y nosotros, como hicieron con Metallica, con esas bandas famosas, pues nos iban a descubrir y iban a decir que íbamos a hacer una banda gloriosa y nosotros simplemente nos íbamos a dedicar a tocar. En esas estuvimos 10 años hasta que yo dije, marica, aquí no va a pasar nada, aquí nadie nos va a... Yo no sé cómo sacar esto adelante, ya estamos mamados de ensayar, usted incumple, yo no ensayo, yo no practico. O sea, fueron como una relación muy desgastante donde haces lo mejor, pero sin dirección. Entonces se fue desgastando el proyecto hasta que yo dije, no, parce, o sea, todos deberíamos ya estar en otros proyectos porque aquí no va a pasar nada. Eso es como cuando tú tienes una novia y ya llevas 10 años y no hay viajes, no hay hijos, no se compra casa. No hay un proyecto de vida juntos. No hay proyecto. Simplemente están las canciones y nosotros vinimos acá a tocar a Bogotá una vez, salimos a Cali, estuvimos como en varios lugares, pero yo sí lamento mucho no haber tenido esa visión comercial que puedo llegar a tener hoy en día. Digamos, yo hoy en día trabajo con emprendedores, trabajo con muchas empresas de marketing digital, con agencias de publicidad, que te cambia completamente la visión de un producto artístico. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, empiezas a ver todos los errores que cometiste, pero errores por ignorante. O sea, no te competías a ver eso, pero empiezas a ver las posibilidades que tuviste y que no se cultivaron
por no entender que un proyecto sí o sí tiene que tener unos objetivos a corto plazo y que deben ser medibles. Es ver la música para poder crecer. Creo que es necesario verlo como una empresa para que funcione. Bueno, Alejo, ahora que mencionas esto, llegamos a un punto bastante interesante porque eso vemos que es como un común denominador en muchas de las bandas que quieren surgir, proyectos que salen y nunca pelechan debido a ese mismo proceso. El grupo, el artista, los músicos que tienen un proceso creativo, que surgen con algo que es de ellos, que desean compartirlo, versus los músicos que quieren gustar, que quieren llegar a algo. Sí me hago entender. Aquí estoy tratando de hacer una división un poco sesgada como para partir todo este grupo de personajes en dos, en los que disfrutan de lo que hacen, que lo viven, lo sufren, quieren compartir su emotividad, su emoción por medio de su trabajo, versus aquellos que están pensando, no, es que nosotros queremos vender, queremos que nos quieran, queremos que nos gusten. Sí, estas dos. ¿En qué punto vos ves que es válido para el músico hacer el proceso dentro de esa búsqueda de objetivos? Yo Desde creo, tu experiencia personal, ya viendo esto que me estás comentando. yo creo que la diferencia entre uno y el otro es que para mí son lo mismo, solo que uno tiene una herramienta más que el otro no tiene. Digamos, cuando tú eres tiburón es cuando tú tienes desarrollado un instinto de comercialización, de redes de contactos, de poder escalar el proyecto a otras ciudades, a otros países, versus el que tiene el mismo talento, pero tiene problemas de la infancia, es tímido, no le gusta hablar con las personas y eso. O sea, creo que es simplemente que el otro tiene una herramienta que no. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En Metallica, James Hetfield es el talento puro y Lars Ulrich es el que mueve los contactos y que puede hacer que esto funcione. Otro ejemplo, en Apple, Steve Wozniak es el que tenía todo el conocimiento y todo lo brutal que se iba a hacer, y Steve Jobs era el tiburón. Entonces, eso se puede dar en la misma persona. Tú puedes tener el talento y también ser tiburón. Un ejemplo, Cantinflas. O necesitar a alguien más que haga ese proceso. Claro, Cantinflas, a Mario Moreno Cantinflas, cuando lo conocían iban a hablar con él de negocios. La gente se asombraba porque le iban a dar en la cabeza y no se daban cuenta que Cantinflas pues era un comediante en escena, pero se salía del papel y era un empresario. Entonces, cuando tú como músico no contemplas la parte comercial, creo que estás perdiendo la posibilidad de que tu proyecto madure, porque una cosa es mi arte y lo que yo quiera hacer y mi música experimental, que van a escuchar mis amigos y mi familia. En esa época de pronto a través de cassette, hoy en día lo puede escuchar todo el mundo, y hoy en día si tienes la fortuna de tener un acierto, le puede llegar a gustar a todo el mundo y te puede llegar te puedes llegar a volver famoso, a monetizar a través de YouTube, de Spotify, no sé. Pero la otra es cuando tú vas a montar una empresa vamos a montar una banda que se va a presentar en vivo, que va a tener unas giras y que lo va a hacer muy bien. Y creo que yo tendría que poner un ejemplo de una banda joven que lo logró y que, o sea, el integrante más viejo tiene 25 años y que ya ha logrado tocar con Metallica, Foo Fighters, con Muse, y que es latino. Que es un ejemplo, digamos, lo que yo veo hoy en día, digo, nosotros pudimos haber sido esta banda, pero no tuvimos esa fortuna, y es The Warning. Mira, The Warning es una banda mexicana y es de 3 hermanas. Son Daniela, ¿cómo es que se llaman las Warning? Daniela, Alejandra y Paulina. Y vienen de abajo y han tenido la fortuna ya de volverse internacionales. Yo les recomiendo mucho que escuchen esa banda, primero que todo porque es de chicas, segundo porque son hermanas, tercero porque son latinas y cuarto porque son increíbles, hacen un rock brutal.
y es la forma de entender que si tú tienes muchas ganas de ser músico, pero si le metes la parte de organización, de gestión, eso puede crecer, ¿cierto? En una banda no se llevan control de gastos, no se llevan control de egresos, no se trazan objetivos a un mes. En una banda es todo muy etílico. ¿Por qué? Porque a veces el que mejor canta es alcohólico, porque el que entra a tocar bajo se quiere comer a la cantante, porque el otro está en drogas. Entonces, cuando tú saca ese perfil a una empresa de contaduría y de entrada te vas a dar cuenta que eso no va a funcionar. Claro. Entonces yo creo que el arte es algo maravilloso para poder transformar las emociones en el desfogue del artista, y eso no tiene que ver nada con el público. Si esa persona que es solo artista conoce un manager que la pueda administrar, genial. Pero cuando estás en Latinoamérica y tienes que pagar el arriendo y tienes hijos y tienes un montón de cosas, si eso no se da de manera natural, pues tú tienes que desarrollar las habilidades para poder escalar a nivel internacional, porque hoy en día ya se puede hacer. Creo que es necesario que todos los artistas de hoy en día entiendan que tienen que ser comerciales, tienen que ser creadores de contenido, tienen que ser artistas para que funcione un proyecto. Por lo menos hasta cierto punto en el cual el mismo proyecto ya pueda pagar una plataforma de equipo, que pueda pagar community, que pueda pagar ingenieros de sonido para que eso se mueva solo. Pero si tú no te lo crees a ese nivel, pues les va a pasar lo mismo que a nosotros, que hicimos cosas brutales, pues porque tú escuchas esas canciones de Flama, les metíamos armonía 1, armonía 2, compás 3/4, compás 4/4, 5/4, disfonía, disminuidos, cambios de ritmo en una canción, unas obras de arte. Hay unas canciones de Flama que yo digo, wow, o sea, ni por ego, sino que las vuelvo a escuchar y digo, qué canciones tan brutales, pero no pasó nada por no mover el proyecto. Bueno, esto que te comentaba viene a dos cositas más que yo regularmente vinculo con esa pregunta. La segunda es, ¿qué opinas entonces de los procesos de estos artistas que empiezan con una cuestión muy, muy talentosa de ellos, sacan un producto muy interesante, algo que la rompe, y encuentran la persona, digamos, que los guía comercialmente, pero se los come ese mismo proceso? Te lo digo desde el punto de vista en que ya se empieza a volver algo que ya no es tan artístico, sino porque listo, ya entonces llegamos a cierto punto, tiene que ser un trabajo en serie que hay que presentar, ustedes tienen una fecha límite, tienen que hacer, entonces ya se pierde por, digamos, esa parte romántica, esa parte... se vuelve trabajo, del proceso, se vuelve trabajo. Visceral y cosas, sino que, uy, parce, vea, la productora ya nos dice, o el productor o la firma, lo que sea, que tenemos este año para sacar 15 temas y ahí se van a decidir qué se va a hacer, y tiene que tener esa alineación, y el proceso artístico casi que se pierde. ¿Cuál es tu visión de eso, desde esa misma perspectiva? Pues mira que eso es charro, porque eso lo hablábamos en el podcast con Exégesis. Yo tuve la fortuna de tener en el podcast, que los invito a que lo vean, se llama Inmarcesible, está en YouTube. El capítulo de Exégesis, ellos tuvieron la fortuna de llegar a Estados Unidos, cerrar un trato con un sello y ya tener objetivos que cumplir, lo que tú dices. Entonces dejó de ser un hobby y se volvió un trabajo. Y cuando es un trabajo, eso en la cabeza cambia, porque tú ya dices, ok, tengo que trabajar y tengo que montar, tengo que cumplir horario, tengo que entregar canciones. Mira, yo siento que todos esos son escalones para llegar en algún momento a la autonomía. Un ejemplo, no tengo guitarra, ¿qué hago? Uy, se la voy a pedir prestado a mi amigo, listo. Me la presta un año, al año mi amigo me dice que ya no. Listo, me tocó trabajo, me compro la guitarra, el amplificador, listo. Luego la banda, los amigos, listo. Luego las canciones, listo. Luego grabar, listo. Ahora, ¿cómo vamos a difundir? Listo, el manager. Yo creo que ese escalón que tú estás colocando es un escalón necesario, que inclusive muchas bandas han tenido que pasar por él. Si mal no recuerdo, Paramore tuvo hace poquito una cancelación de shows
porque cerraron, se acabó el contrato con la disquera, o sea, dejaron de explotarlos y cuando ellos ya tienen la marca gigante, que ya todo el mundo los conoce y que ellos ya tienen autonomía, pues ellos ya empiezan a hacer ahí sí las cosas como ellos quieren, ¿cierto? Yo creo que es que eso es de fortuna. Si tú das con gente que te pueda ayudar y que no te vaya a dar tan duro en la cabeza, es una fortuna. Pero lo otro, Mike, es que, parce, en estos momentos ser famoso es muy fácil. O sea, tú ya no necesitas de un manager para que te conozca todo el mundo. Tú necesitas es generar contenido en cantidades industriales, en TikTok y en Instagram para que la gente te encuentre. Tú necesitas empezar a grabar la cotidianidad de tu proceso musical, mostrarte humano para conectar emocionalmente con las personas y ahí tienes la posibilidad de volverte viral orgánicamente. O sea, ya hay posibilidad, o sea, es que es increíble, Mike, de acuerdo a todo lo que nos tocó a nosotros. Que tú hoy en día puedas subir un video y que te puedan ver, no sé, yo he subido Reels a TikTok y han llegado desde 40,000, 100,000, 200,000 personas y yo veo eso y yo dije, esto es muy loco, o sea, que yo pueda grabarme con mi gente, teléfono y que me pueda ver tanta gente y que claro. aún así, teniendo todas esas herramientas, una de las generaciones que más está jodiendo hoy en día es la cristal, donde no le gusta nada. Es como decir, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles, pero los tiempos fáciles crean hombres débiles. Entonces, como no les ha tocado guerrear y lo ven todo muy fácil, de pronto ahí es donde uno humanamente pierde no sé, la gana, la energía, la necesidad de hacerlo. Como que nos va mejor como seres humanos cuando la flama se apaga. Cuando nos presionan como el carbón para poder convertirnos en un diamante. Es raro, pero creo que hay una parte de la naturaleza humana que es así. Llegamos entonces al tercer punto que tenía conectado con estas tres. Para que retomemos un poquito algo de lo de la escena, que todavía me parece que hay cosas que como que se nos escapan. Y es, desde tu perspectiva actual, desde tu experiencia mirando en retrospectiva todo lo que ha sucedido y hasta donde has llegado con tus logros independientemente de la música, todas estas cosas, ¿vos crees que es fácil sacarla del estadio y lograr esa meta aquí en Colombia para una banda regular? Es un proceso fácil de lograr, siendo honestos, viendo la experiencia de otras bandas, viendo el proceso que tienen que seguir. ¿Te parece que sea algo que uno diga, sí, lo podemos hacer? Creo que hoy en día está complicado. Diamante Eléctrico nomás acaba de anunciar que está muy complicado porque cada vez hay menos personas que escuchan géneros alternativos. Entonces, a pesar de que ya tienes el sello, a pesar de que ya tienes todo lo que uno debería tener como artista, o sea, equipo, roadies, gente, equipo pues, hacen los conciertos y ya no está asistiendo tantas personas. Inclusive creo que llegué a escuchar una vez que Yngwie Malmsteen estaba diciendo lo mismo, que si no podía continuar haciendo shows, no iba a sostener más su carrera porque no funciona. De hecho, él lo menciona mucho en las entrevistas que básicamente el sostenimiento son los conciertos. Claro, no, si no hay consumidores, pues la industria no va a funcionar. De hecho, ayer estaba hablando con Julián y le decía, parce, va a venir otra vez Rata Blanca. Y ella me dice, sí, pues vienen todos los años. Y lo digo pues porque Juliana es fotógrafa de esos eventos y cuando vienen esas bandas generalmente ella va y toma fotos y ella me tiene como al día. Y yo lo que veo es, wow, Rata Blanca, que para mí es una banda tan top, no puede parar de tocar, porque si para de tocar se queda sin money. Tiene que estar tocando todo el tiempo. Cada vez hay menos consumidores de géneros alternativos, sí. Pero yo creo una cosa, que eso sí es muy personal, y es que por ese ego, por esa falta de camaradería, por esa falta, digamos,
la industria del reggaetón es increíblemente brutal porque todos los reggaetoneros se ayudan un montón. Eso es, ven, yo te ayudo, yo tengo estudio. Entonces, eso genera un networking, un coworking, un grupo de trabajo que eso no lo tenía el metal, o por lo menos el metal que a mí me tocó, si lo tenía, no era el nivel que debería ser. Entonces, yo digo, al eso ser tan fragmentado, casi no hay publicaciones. O sea, hay muchos, yo personalmente tengo 2 álbumes que no he terminado de publicar. Y yo creo que hay un montón de colombianos y de gente en Latinoamérica que no ha publicado. Y al no publicar, pues la gente no conoce eso. Entonces baja la oferta de consumo. Y cuando baja la oferta de consumo, pues lo que pasa es que, pues, si yo no voy a consumir el producto que no existe. Lo otro es que en el momento en el que tú no te atrevas a hacer cosas diferentes, simplemente vas a replicar los éxitos del pasado, pero vas a hacer otro más del montón. Es para mí muy complicado hoy en día escuchar música porque no me gusta la música popular, o sea, la música que tiene una introducción, una estrofa, un precoro, un coro y que sale, porque me parece muy aburrida y tendría que destacar, no sé, ¿tú has escuchado Polipia? No. Polipia para mí es una de las bandas más increíbles que he escuchado en los últimos años porque se atrevieron a hacer rock, pero es un rock progresivo mezclado con funk, que es comercial, pero sigue siendo pesado a la vez. Te lo voy a pasar por interno. Polipia es una banda increíble, también muy jóvenes, ya tocaron con Steve Vai, tocaron con un montón de monstruos, y son muy jóvenes y ya se volvieron referentes mundiales de un nivel de guitarra que ni siquiera Steve Vai tiene. O sea, tú le pones una canción de Polipia a Steve Vai y Steve Vai probablemente te tenga que dedicar mucho tiempo a sacarla. Tim, no me acuerdo cómo es que se llama Tim, en los tutoriales, cuando va a enseñar sus canciones, dice, ok, te voy a mostrar cómo es esta canción, pero tienes que respirar porque esto es extremadamente difícil. Y cuando tú te vas a sentar con la guitarra y dices, ok, esto sí es extremadamente difícil. Esto no es como que me voy a sentar una tarde y me voy a sacar una canción de Metallica con el solo y todo. Ya está el tema. No, esto es algo que te va a tomar 1 o 2 meses sacarlo, dedicándole 1 o 2 horas diarias. Ellos llegaron a ese nivel. Ellos llegaron a ese nivel de complejidad y al presentar una obra tan diferente, sobresale. Entonces creo que parte del artista tiene que ser realmente conectarse con sus emociones, con su ser, e intentar expresarlas a través de una propuesta musical que, si bien está influida por el rock, por el blues, por el metal, por el brutal, pueda tener algo de diferente para que realmente la oferta cambie, ¿cierto? Y sobre todo que hay que competir. O sea, cuando tú ves que el mercado está inmerso en géneros rítmicos como el reggaetón, no sé, la bachata, todo lo que suena ahora, pues tú tienes que sentarte a entender que si hay un grupo de 10 personas y van a escuchar las 2 canciones, pues hay una posibilidad que si tú eres un genio musical, pues saques de la cabeza, le saques de la cabeza un reggaetón a un consumidor. Entonces creo que hoy en día sí se puede hacer, pero si hay personas que estén realmente apasionadas por lograrlo, porque hay unos proyectos musicales hoy en día como The Warning, como Polipia, como Eruca Sativa, que son proyectos que son de admirar y que uno dice, wow, en mi época no había esta música. ¿En qué año vos te vas de aquí de Cartago? Yo en Cartago estuve siempre muy intermitente entre Bogotá, toda mi familia es de acá a Bogotá, pero llegó a un punto de estancamiento laboral, parce. Uy, yo me acuerdo que en Cartago fue muy complejo. A mí me robaron, se me metieron a la... esa parte, claro. Sí, yo monté estudio en Cartago, grabé bandas como Radiotag, grabé a Daya. Y en un momento a mí se me meten a la casa, se me llevan varios videos que estaba haciendo para unos clientes, las grabaciones de los chicos, y yo empiezo como a colapsar después de tantos años en el mismo lugar. Y dije, no, tengo que salir de acá. En el 2013 yo salgo de Bogotá, de Cartago, y llego a Bogotá. Creo que para mí fue lo más bello que he podido hacer en mi vida, porque cuando uno sale del pueblo, o sea, para nosotros Manizales era lejos, pero cuando tú ya sales y llegas a Bogotá y ves gente
más sencilla o que es... Siendo que sos de Bogotá, ¿no? Sí, claro, yo era de Bogotá, pero yo no había... O sea, Claro. yo soy No bogotano. tenías ese contacto con la ciudad como tal. Exacto, yo soy bogotano, pero yo no soy rolo. Pero tampoco soy de Cartago. O sea, yo no me siento ni muy de Cartago ni muy de Bogotá. De hecho, yo nunca he encontrado como un lugar donde me sienta en casa. Llego acá y me siento tranqui. Llego a Cartago y me siento tranqui. Pero ninguno de los dos digo como que esta es mi casa. No te sentís perteneciente. Exacto. Y yo llego acá y empiezo a ver la gente cómo trabaja video, cómo toca guitarra y cómo... Y yo digo, por Dios, esta gente que está dando... que está atendiendo en esta tienda musical, que entré a ver cómo toca y este man toca 10.000 veces mejor que yo. Este man que hace acá vendiendo guitarras. De hecho, ponle cuidado. Yo tuve en el podcast también a Roxana Restrepo de Kraken y yo le hacía esa pregunta. ¿Se puede vivir solo de la música? O sea, ojalá fuera solo de la música, porque la pregunta es más complicada. ¿Se puede vivir solo de hacer rock en Colombia? Y Roxana en el podcast dice, no. Y si lo dice Roxana que está cantando con Kraken, Claro, que estaban tan arriba. entonces, ¿qué se puede esperar? Pero yo no soy fatalista. Yo creo que si uno encuentra equipo, o sea, si uno encuentra miembros de la banda que no solo se quieran dedicar a la banda, sino que entiendan todas las tareas que hay detrás de poder dar a conocer el producto comercial, como listo, hay que montar los temas, listo, hay que grabar, listo, hay que hacer el arte, listo, hay que hacer rueda de prensa, listo, hay que hacer conciertos, listo, hay que hacer videoclips, listo, hay que hacer contenido, listo, hay que revisar comentarios. Si hay un equipo de personas que entienda lo que eso implica, yo creo que uno medianamente puede llegar a convertir un proyecto de garaje a un proyecto tipo Kraken o tipo de Warning. Pero requiere que realmente el músico esté conectado con su corazón. Y bueno, acá hay otra cosa también que hay que hablar y es que, Mike, los músicos tenemos como seres humanos muy malos hábitos. Entonces, parce, esto es muy complicado, pero si usted necesita resolver el acertijo, la máquina debe estar bien, pero los músicos somos los que más bebemos, los que más fumamos, los que más trasnochamos, los que más carne comemos, los que, pues, culturalmente eso es lo que nos deja el legado del heavy metal y el... Sí, en general hay una imagen pues de sexo, droga, licor y rock and roll alrededor de todo esto. Hay un estereotipo que cuando tú revisas eso en tu cuerpo y qué le hace ese estilo de vida a tu capacidad creativa, pues, o sea, le estamos pidiendo árboles a un palo de guanábana, ¿así me hago entender? Claro, le estamos pidiendo guayabas a un palo de manzanas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se va a investigar y la gente que es juiciosa, pues puede que también tenga malos hábitos, pero también se cuida y se mueve más. Entonces, pues no estamos en un país desarrollado. No estamos ni en Suecia, ni en Estados Unidos, no. Estamos en un país tercermundista donde todavía es tabú el heavy metal, donde todavía cree que somos satánicos, donde la Iglesia Católica está muy presente. Entonces estamos vendiendo carne donde están los vegetarianos y eso a veces pues como que el músico no lo entiende porque no hay escuelas de música, porque la gente no puede viajar. Entonces yo creo que hay una labor muy bonita para educar a los músicos en temas que no son de música, pero que son necesarios para que un proyecto musical pueda crecer a otros niveles. Si vos salís en el 2013, oficialmente de acá, podríamos decir que tu etapa aquí en Cartago fue del 95 más o menos al 2013, ¿sí o no? Más o menos. 18 años. Y siempre muy metido en la escena aquí, desde el principio, tratando de guerrearla ahí con tus amigos, haciendo un poco de música, contactando a otros chicos, todas esas cuestiones. En retrospectiva, ¿cuál sería la visión tuya de lo que ha sido la escena del rock aquí en Cartago? Parce, Cartago es un pueblo perfecto para montar un proyecto musical. Me parece que es una cuna del talento, como dicen. Cuando yo lo reviso, es un Seattle.
es un lugar perfecto donde se dieron cosas increíbles, porque cuando tú llegas a Bogotá y empiezas a querer tratar de montar el proyecto musical acá, te vas a encontrar con 1000 barreras más que en Cartago no tiene. Un ejemplo, cuando yo llegué acá a Bogotá, intenté continuar con el proyecto musical, pero la gente que aceptaba vivía a 2 horas. Y cuando íbamos a ensayar, hay mejores ensayaderos, pero son más caros. Y Mike, y es muy loco, te voy a contar, a mí una vez me pasó que yo contacté como a 4 tipos, les presenté el proyecto musical y les dije vamos a montar esto y vamos a ser famosos y mejor dicho, listo, y todos dijeron que sí. Entonces nos citamos al primer ensayo, yo llegué primero para organizar todo como siempre y no fue nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves cómo es de difícil acá y cómo es de fácil en Cartago, pero que la gente no está educada, entonces yo digo, la escena y todo lo que ocurrió en los 90 y en los 2000 fue algo increíble porque no teníamos internet y éramos creadores de contenido. Ojo, creadores, no consumidores. Creábamos canciones, creábamos festivales, creábamos arte, hacíamos un montón de cosas que ya no estamos haciendo. Entonces, a mí me parece que Cartago es un lugar excelente para montar un proyecto musical porque va a ser muy fácil económica y logísticamente, y que si uno tiene la posibilidad de tener la cabeza abierta, uno se puede empezar a meter como más chips, más formaciones para que uno pueda adquirir otras destrezas que eleven ese proyecto musical a otro nivel, porque va a pasar de todo, o sea, ¿cierto? O sea, a nosotros nos pasó como que tocamos en las tarimas de la gobernación con Hombre Sordo, como con Flama una vez tocamos en un galpón de gallinas para Julián, un parcero que nos invitó a la finca y fuimos y solo había familia de él y tocamos delante de gente que no le gustaba el género, que se reía de nosotros, que nos tocó dormir en el piso tapándonos con el estuche del piano porque nadie había pensado en dónde nos íbamos a quedar nosotros o porque se habían emborrachado. Pues que esa es parte de la aventura, pero que uno siempre tiene que ir orientado a que la aventura tiene que tener un sentido, no es simplemente la aventura por la aventura. Entonces yo creo que Cartago es un lugar perfecto para emprender un proyecto musical si realmente uno tiene el corazón en la mano. ¿Has estado conectado con la escena, lo que ha estado pasando últimamente, o no tenés idea de lo que ha venido pasando últimamente aquí en Cartago? Parce, cuando se acaba Flama, yo alcanzo a producir el documental de Adaya. Y Pipe empezó a tocar con Adaya, Alex tocó con Adaya. Empecé a ver que Adaya se movía un montón súper chévere. Vi que hace poco se reactivaron. Y he ido a unos festivales, es que no recuerdo el nombre. He visto a los Bombillos Peludos, parce, que me parecen una banda increíble. O sea, vos produciste un par de videos para ellos, ¿no? Sí. Pero por encima de que yo haya hecho la producción, digamos, ya entender, ya de viejo, tú empiezas a ver en retrospectiva lo que hacen los otros y entender lo que hizo Juancho y cómo simplifica todo y cómo replica y parce, lo que yo digo, o sea, si todas las bandas pudieran hacer lo que hacen los Bombillos Peludos, que por encima de montar y grabar es mover el proyecto, porque los Bombillos son una de las bandas de punk más importantes de Colombia. No sé si de pronto de Latinoamérica, pero sí sé de Colombia. Parce, sería genial. O no sé si te acuerdas de Sin Censura. Parce, cuando todos lo habíamos intentado medio hacer, Sin Censura ya recibía pagos para tiquetes aéreos para venir acá a tocar a Bogotá y tenían una audiencia increíble. Y yo pues también hice lo de Sin Censura, el álbum, unos videos. Y cuando tú llegas acá a Bogotá y ves que una bandita, o sea, pongámoslo en la perspectiva del metalero cartagüeño, que el metalero cartagüeño es súper sobrado y es que yo tengo estos equipos y es que yo hago, pero tú llegas, grabas a estos niños y estos niños vas a ver la cantidad de fanáticos que tienen acá en Bogotá y que lloran y que se rasgan las vestiduras cuando los ven y los abrazan y tú dices...
yo no he logrado eso. Sí, O sea, no he claro. logrado, no es que quiera eso, es yo no he logrado ese tipo de conexión con mi público. Entonces ahí donde tú dices, esto es de aplaudir. Esto es de Claro. aplaudir porque no es un tema solo de crear, es un tema de difundir. De las bandas y de los músicos que conociste en tu época, tanto con Hombre Sordo, con Flama, y en tu proceso grabando los temas y haciendo videos, ¿cuáles recordás con más cariño y por qué? Parce, Alex, el guitarrista de Flama, está loco. O sea, yo llegaba a la casa de Alex y Alex me abría con la guitarra en la mano. Alex llegaba a tocar 10, 12 horas diarias, de pie. Wow. Porque él decía que tenía que tocar de pie porque el concierto era de pie. De pie, claro. Sí, sí. Pipe, pues tú ves que Pipe parce, Pipe es un Brutal. Mozart, Pipe Man, es un sí, man, es pianista monstruo, sí. demasiado bueno. Yo no sé Pipe qué hace en Muy bueno. Cartago. Pipe ya debería ser famoso a nivel mundial porque tiene una virtud. Triana, Cristian Triana, Este personaje, indudablemente, uf, muy indudablemente volado. tiene un talento musical increíble. Triana, disculpa que te interrumpa, es de las personas que yo he visto aquí, guitarristas, que más me parece, el tipo se trepa y se la solla y muestra esa energía y toca re bien, el man es un re músico. A mí, desde las primeras veces que lo vi, eso era lo que más me impactó de este perro, man. Esa energía que el tipo se ve que no tiene que esforzarse, man. No tiene Triana, que hacer ningún esfuerzo. Triana es licenciado en música y él siempre, Sí. siempre ha sabido lo que quiere. Sí. O creo en la época que nosotros lo veíamos con Radio TAC y cuando pues yo también estuve en Radio TAC tocando unos tiempos, fui bajista de Radio TAC, guitarrista de Radio TAC y lo que propone Triana por encima de que sean copias o adaptaciones de lo que él hacía de Muse, pues porque uno ya evidencia que tiene una fuerte influencia de Muse, uno ve que la supo adaptar, supo poner su propuesta y es un músico que tiene claro cómo hay que mover el proyecto. Me parece que es muy bueno. Obviamente Carlucho de Headcrusher. O sea, Carlucho es muy, muy, muy teso y todos los Headcrusher. Que está con Internal Suffering. Sí, exacto. Yo logré hacer un video con Headcrusher, bueno, 2 videos con Headcrusher, pero uno fue acá en Rock al Parque una vez que vinieron y tuve la fortuna de conocerlos y parce, o sea, conocer ya bandas que han estado en Estados Unidos y cuando tú convives con ellos y ves cómo es la camaradería, cómo se ayudan y todo eso, uno dice, juepuerca, nos faltó calle a nosotros. Pero continuemos. Mercado, obviamente Mercado tiene Daniel. un talento excepcional para tocar, para componer, para cantar. Sorprendentemente, Cristian Vadillo, yo le di las primeras clases de guitarra y lo conocí de niño en el académico y ver lo que ha hecho ahora con Adaya y el nivel de profesionalismo que ha logrado es brutal. David de Sin Censura, increíble, es muy amigo mío, pero es increíble él cómo concibe la música de simple, de sencillo, y cómo lo logra resolver fácil sin complicarse la vida para conectarse con el corazón del público. Eso me parece brutal. José Lubier, wow, José Lubier es una persona que es aplaudible por todo el proyecto que hizo con Spiral y en el momento en el que, o sea, José Lubier es una persona súper chévere porque él entendió que a pesar de tener su proyecto musical tenía que moverlo. Entonces lo que él entendió Sonido fue que secreto. a través de las compilaciones él podía mover el proyecto musical, entonces sacó el Sonido Secreto y a Sonido todos secreto, los sí. que nos conocían nos pidió una canción y sacaba un compilado que ayudaba a que se moviese más la música. Sí, Entonces hay gente muy tesa, bueno, el Motato que ya no nos acompaña, que también movió la escena un montón. Motato movió mucho la escena. Parce, lo que es Rolando, lo que es Mauricio de Melting Flesh y Engelbert, parce, esa gente como se mueve. Engelbert ahora está con una banda en España ya, una banda top. No, potente. no sabía. Sí, sí, sí. Brutal, Ya, no, me parece increíble. Recientemente lanzaron trabajo y todo.
Ahora te paso el enlace para que te la pilles, man. Me Va muy bien. parece brutal y hay mucha gente en Cartago que uno dice, wow, o sea, nomás Vintavara con ese proyecto que hizo disfrazado como de tigre, que Sí, era Maximal Shamanic Drums. marica, ese proyecto debería ser famoso a nivel mundial y Sí. lo que pasa es que no tenemos los fundamentos para entender qué es lo que hay que hacer, para pararnos, sobre Sí. todo porque uno, como músico, uno, digamos, lo que le pasa a uno es que uno le mete mucho amor a una obra y publica la obra y no pasa nada y uno se deprime y deja de empujarla. Pero hay gente, digamos, que, no sé, yo grabé F16, una banda de, yo le llamo fast punk, un punk muy rápido, y ahí estaba tocando Pablo Cruz. Pablo Ok. Cruz, cuando yo lo conocí, dije, Dios mío, qué man para tocar batería tan increíble. Tan Y eso teso. pues que es punk, pero qué baterista tan increíble. Pablo Cruz pasa a ser baterista de La Iguana. Y La Iguana pues fue famoso mucho tiempo. Y uno dice, esos músicos, Dios mío, un talento que no debería estar ni en Pereira ni en Cartago y unos músicos increíbles ahí. ¿Quién más podría uno recordar? Parce, que uno diga así. Vea, en Pereira había un músico que me enseñó muchas cosas porque fue profesor mío, que fue Gustavo Peña, parce, que Ok. eran más enfermos que nosotros para tocar metal. Estos manes llegaban, soltaban el morral, tocaban hasta las 10, cenaban y se iban hasta las 3 de la mañana a tocar, entonces eran muy tesos. Pero centrémonos en Cartago, increíble cuna de talento. De todas estas épocas, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Si pudieras Oh, decir, este es como el momento más que yo recuerdo más con cariño. parce, yo creo que el último concierto de Flama fue muy bonito, porque el último concierto de Flama lo hicimos en Bacurus y en Bacurus llegó un montón de gente que no tenía por qué llegar y que se sabían las canciones, se sabían por lo Ah, menos qué sin parche. ti. Y cuando tú estás cerrando la banda, sabes que es el último concierto y ves que a alguien se le quedó una canción pegada, uno dice, oh, Claro. o sea, es como el objetivo Trascendieron. del artista, ¿no? Como que tu obra sea reconocida, pero que sea reconocida no porque la hiciste para el público, Es trascender. sino que plasmaste tu emoción en una obra y alguien más dice, uy, yo estoy sintiendo lo mismo. Entonces, y eso pues que sentí es de Alex, ¿cierto? Es una canción de Alex, pero que parimos en el estudio juntos. Y cuando tú Claro. ves eso, cuando tú ves que la gente se conecta con lo que tú haces, creo que eso es muy bonito. Cuando tú te bajas del escenario y la gente te dice, parce, regáleme un autógrafo, regáleme una foto, que me pasó varias veces y uno dice, parce, qué chimba, por lo menos es del pueblo y todo, pero me está Sí, pidiendo sí, aquí sí, sí. algo. Entonces, esa partecita, no por el reconocimiento, no por la fama, desde mi lado, por la conexión, porque logré conectar con mi obra, tu Con gente. corazón. Ese momento, el último concierto que dio Flama, respondiendo rápidamente, me parece que es un momento muy bonito que yo digo, wow. El tema, tu composición, independientemente que haya sido con Hombre Sordo, con Flama, el que vos más querés. La canción que más quiero, wow, qué buena pregunta. Yo creo que, bueno, yo destacaría una de Hombre Sordo y una de Flama. Con Hombre Sordo hay muchas canciones, pero hay una que se llama Marrano en Chanclas. Es una canción instrumental. Es una canción donde hicimos lo que se nos dio la gana y salió una canción que para mí significa mucho porque representa Hombre Sordo. Con Flama hay varias canciones, pero hay una canción de Una. Alex que es muy buena, muy buena. Cuando tú te sientas a revisar cómo está compuesta la canción, qué es lo que tiene, cuando la tocas, cuando la escuchas, Piel de Ángel es una canción que yo digo, parce, qué canción tan increíble. Y un arrepentimiento que tengas de todos estos procesos. Una, Alguna cosa que digas, joder, un arrepentimiento. sí, Parce, yo creo que el arrepentimiento más grande que yo tengo con todos esos procesos, con todos, con Hombre Sordo, con Flama, inclusive con varios procesos que tuve después
que no eran musicales, sino eran de empresas, de cosas que intentaba crear y que no funcionaban, ser muy condescendiente. Parce, y aquí sí les dejo desde el futuro les digo, no sean condescendientes. Y el que no entienda qué es ser condescendiente es lo siguiente. A uno siempre le dicen que sea uno mismo, pero uno no entiende como lo que enmarca esa frase. Defender lo que tú crees a capa y espada, yo creo que es lo más importante que hay, no solo en la industria musical, sino en la vida. Y uno a veces baja la guardia porque no quiere molestar a los otros. Creo que mi mayor arrepentimiento en la música es haber sido tan condescendiente, es no haber cambiado de integrantes, es no haberme ido de Cartago, es no haber tomado decisiones a tiempo al ver que a la primera vez no funciona. Si me hago entender, es como no haber tenido el coraje de intentarlo, de seguirlo intentando, de seguir empujando el proyecto, pero en otros escenarios. No irme a vivir a Pereira, no haberme ido a vivir a Bogotá, o no haberme ido a Estados Unidos como con los Headcrusher, o no haberme ido a España a intentarlo allá. Creo que es mi mayor arrepentimiento, como estar muy tranquilito dentro de la zona de confort, porque me da miedo salir de Cartago. Creo que es el arrepentimiento más grande que tengo. Yo ahorita he estado viendo, ahora que he estado un poco más activo viendo la escena aquí en Cartago, unos chicos con mucho talento haciendo cosas. Por ahí hay una bandita, yo ya lo he mencionado varias veces, se llama Love Bitch. Es como un spin-off de otro grupito. Parece que tuvieron unos malentendidos entre ellos. Son chicos, peladitos, hermano, pelados de colegio. Y el pelado que tocaba la guitarra, Santi, salió y ahora está con el grupo, se llama Love Beach. Parce, yo los he visto en vivo tocando unos covers y los ve uno y le dan ganas de moverse. Es, qué bacano, qué energía a estos chicos. ¿Cuál sería ese consejo que vos le darías desde toda tu experiencia, desde todo lo que has vivido a estos peladitos que están sacando estas cosas aquí en Cartago, que están empezando a surgir como bandas? ¿Cuál sería ese consejo para ellos, hermano? Creo que es la verdadera pregunta, ¿no? Si uno pudiera volver al pasado, ¿qué consejo se daría para no haberla cagado tanto? Bueno, mira, yo he por lo menos administrado por ahí a unos 500 speakers, conferencistas, porque hoy en día trabajo administrando eventos virtuales y tengo inclusive un Guinness Record por haber hecho la transmisión de marketing digital más larga de la historia. El productor fui yo y me obliga a ver todo el tiempo speakers. Y cuando uno ve todo lo que ellos dicen, hay una máxima que yo tengo que aterrizar. Se la escucho constantemente a Fernando Ansúrez de Exma, que me parece un consejo de vida increíble que no solo aplica para emprendimiento, sino para cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida. Y óiganlo bien, esto es un consejo bobo, pero es un consejo increíble y es mi consejo para las bandas que están naciendo en Cartago, para que no cometan los mismos errores de nosotros, es que se equivoquen rápido, que metan la pata rápido, que publiquen lo que quiera como esté rápido, que no los detenga nada. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros nos guardábamos en el año, nos guardábamos un año en el estudio para grabar y después publicamos un mes y solo le hacíamos fuerza un mes, pues perdimos un año. Entonces, si tú puedes reducir los tiempos de producción en estudio, publicar rápido, mirar a ver si le gustó a la gente y si no, tomar decisiones y corregir, pues vas a tener un proceso de aprendizaje mucho más bonito que lo que tuvimos nosotros, que fue lento y espeso. Entonces, mi consejo, equivóquense todo lo que quieran desde su corazón, hagan lo que quieran, pero equivóquense rápido para que se puedan parar rápido y que puedan intentar otras cosas diferentes. Ese sería mi gran consejo. Equivócate rápido y muchas veces para que sea barato. Y que el momento ideal nunca llega, ¿no? Se queda uno esperando a ver cuándo va a ser el momento ideal y ahí se queda. No, nunca va a haber un momento perfecto. El creador de Rappi dijo, Simón, dijo, el avión se arma volando.
Entonces, jamás vas a encontrar el momento perfecto. Entonces, como nosotros lo hicimos, ok, solo tenemos el micrófono de Genius de 20,000 pesos, Hágale. grabamos con eso, Hágale. publicamos con eso, siguiente, Hágale. siguiente. Hágale. Y más especializado el consejo para músicos, que es un consejo que viene en una película que se llama El hombre de la tierra, es publica o perece. Si no publicas tu obra, no existes. Parce, vos sos una persona, te admiro mucho aquí, yo no soy lambón para nada, pero te lo digo, y lo he dicho a varias personas, te admiro porque sos una persona muy creativa, tenés un talento innato para un montón de cosas, has logrado una cantidad de cuestiones bastante importantes en tu vida. Y viendo todo eso, toda esa productividad, toda esa cuestión, y olvidándonos un poquito de tu faceta como productor, como audiovisual, como profesor, sino mirando la música que viene para vos, qué se está cocinando, qué hay por ahí para nosotros estar pendiente de tu proceso musical. Miguel, primero que todo, muchas gracias por lo que me dices. Yo soy una persona normal, llena de defectos. Tengo, yo creo que TDAH, me cuesta mucho concentrarme. Soy una persona mal geniada, soy muy dada a mi parecer. Para mí ha sido un reto total poder hacer muchas cosas para llegar a donde estoy hoy en día, que hoy en día, pues sin decir que soy millonario, pero por lo menos ya tengo algo mucho más estable. Lo primero para mí fue dejar de intoxicarme. Yo dejé de consumir licor, dejé de consumir carne. O sea, estuve a esto de volverme testigo de Jehová, no mentiras, pero sí me volví una persona que considera que para poder estar bien, el cuerpo tiene que estar bien. Entonces tuve un cambio de hábitos muy fuerte en mi vida y me ha traído mucho bienestar personal. A partir de eso pude tener empresa, pues yo soy un ex drogadicto. Y aquí diciéndolo, el hecho que yo ya pueda tener equipos de trabajo, que pueda tener empresa, que pueda tener clientes que entregan sus proyectos en mis manos, me parece increíble y me parece que es demostrar que sí se puede. O sea, que con trabajo fuerte, con disciplina, con estrategia, sí se puede. Parto de ahí para decir, de lo que he construido, los invito a que entren a mi página web www.ardilatv.com. Ahí van a ver los proyectos que he construido a lo largo de toda mi vida, pero ahorita resalto 3. Yo estoy trabajando con la productora audiovisual que se llama Cicloide, donde hacemos producciones, ediciones, eventos virtuales y transmisión de eventos. También está el otro proyecto que se llama Inmarcesible Podcast, que es un podcast donde estamos trayendo emprendedores que ya la han logrado a que nos digan no a que nos promocionen sus productos y servicios, sino a que nos cuenten todo el popó que les ha tocado comerse para poder llegar a donde están, porque si usted quiere emprender, pues es un excelente podcast donde ve gente que ya está top y listo, usted cómo lo afecta esto mentalmente, se ha quebrado, se ha deprimido. Entonces todas esas historias están en el podcast y se viene ahora también la creación. Estoy terminando de crear una escuela de formación de cursos de inteligencia artificial, porque indudablemente se viene el momento más importante en la existencia de la humanidad con todo esto que está pasando con inteligencia artificial. Si bien para nosotros que fuimos testigos de la aparición de la radio, de la televisión a color, del internet, bueno, de un montón de cosas, y vimos cómo cambió la vida, no tenemos ni idea de cómo va a cambiar todo con el tsunami que se nos viene con inteligencia artificial. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, dije, ok, la mejor forma en la cual puedo canalizar todo lo que estoy sintiendo es haciendo cursos y compartiéndole a la gente qué es lo que se viene para que no se vaya a quebrar, a deprimir con el montón de cosas inimaginables que están pasando. Ahora, musicalmente hablando, en pandemia pasó algo muy chévere, y es que como estábamos tan encerrados, yo empecé a recordar las canciones de Hombre Sordo. Entonces en estos momentos estoy produciendo 10 canciones de Hombre Sordo, pero con el estudio que tengo ahora. Monté un estudio acá en casa análogo,
para tocar las guitarras, haciendo una captura a Logic ya digital, pero que busca por lo menos rescatar esas canciones que se crearon en esa época, por lo menos para publicarlas. Así no llegue a conformarse la banda, pero que uno diga, listo, este proyecto se hizo, pero por lo menos quedaron estas 10 canciones. Y cuando se acaba Flama, yo decido emprender un proyecto en solitario que se llama Jauricari. Jauricari es como mi versión de todo lo que la cagamos en Flama y cómo yo la quiero corregir en un proyecto diferente. Eso también está ahí en el tintero, está ahí en grabación. Y con Flama hemos hablado últimamente de retomar, a ver si podemos grabar 1 o 2 canciones, por lo menos hacer un concierto otra vez para retomar las canciones antiguas y poder Nos veríamos mirar. aquí en Cartago eventualmente, entonces. Sí, claro, la idea sería ir a Cartago a tocar allá pues, a la cuna, a la ciudad que nos vio crecer, Claro. para parchar entre amigos. Pues si lo hacemos acá en Bogotá no va a ir nadie, nadie nos conoce. Hacerlo entre amigos para que pueda funcionar sería brutal poderlo hacer de esa manera. Pues, parce, esto ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Qué bueno conocer, sobre todo, como te decía, hay una gran etapa de este desarrollo de la escena en el que yo estuve ajeno. Yo me fui del país y un poco ajeno por otras cosas, pero yo sabía que había gente aquí haciendo cosas. Qué bueno escuchar estas historias, qué bueno saber esos procesos viscerales, esos procesos creativos, esa pasión moviendo la escena, creando cosas, dándole la razón a los que llaman Cartago la cuna del talento, porque aquí hay talento de sobra para un mundo de cosas. Qué bueno escuchar estas historias de mano de ustedes que son los protagonistas. Parce, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la colaboración también, porque para los que no saben, en este momento este video, Alejo me va a colaborar también con parte de la grabación del video, todo esto, para que esto salga lo mejor posible. Y pues espero que no sea la última vez que conversemos. Y nada, viejo, un abrazo fuerte. Gracias por haber estado acá y nos estamos conversando, parce. Parce, no, primero que todo, perdónenme por todas las barrabasadas que haya dicho. Hay unas cosas que no me acuerdo Para puntualmente qué son. Y nada, no, yo muy feliz de tener esta invitación, parce. De verdad que hablar de esto es muy brutal porque es una época muy rica culturalmente. Y nada, en lo que yo les pueda ayudar, ya saben, en www.ardilatv.com, ahí estoy yo. Trato siempre de colaborarle a las personas que me hablan cuando me queda tiempo, y Miguel, siempre disponible para poder estar en los espacios que se abran para construir más cosas como estas. Bueno, entonces ya saben, estaremos trayendo, esto va a ser largo. Normalmente estas temporadas que yo tengo del podcast son de 8 o 12 episodios, pero en esto nos vamos a ir de largo Con porque toda. hay mucha gente con la cual vamos a hablar, mucha gente con la que tengo pendiente hablar, cubriendo década del 70, parte de la década de los 80 ya la hemos cubierto con Fénix y otros personajes, otros videos que ya tengo ahí listos. Década de los 90, 2000, 2010, ahora los 2020, todo lo que se está generando. Así que va a haber contenido y va a haber una cantidad de historias interesantes para escuchar. Si les ha gustado este contenido, recuerden, ya saben qué hacer. Darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Una muy buena manera para estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente. Y de paso nos apoyan a seguir creciendo como canal. Para mí, como siempre, un placer traer todas estas personas, todos estos contenidos. Alejo, de nuevo, muchas gracias. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Mucho metal, sigan conectados. Bye, bye. Chao, chao.